¿Qué está alterándose? ¿Qué está alterándose? Recordemos que esto es así. 1 sobre la concentración del sustrato. Entonces esto será 1 sobre KM, ¿cierto? Cada uno de estos valores será 1 sobre KM, suponiéndole 2. Y acá veíamos que esto era Bmax, 1 sobre Bmax. Esto sería 1 sobre Bmax. Y eso también sería 1 sobre Bmax para cada una de las secciones. Eso nos hace ver en el primer caso, esta inhibición no está alterando ¿qué cosa? No está alterando ¿qué cosa? El KM. Solamente se está haciendo más pequeño. ¿Recuerdan lo que vimos la vez pasada? Cuanto más cerca a 0 los valores eran más grandes, cuando se alejaban de 0 los valores eran más chicos. Estamos tomando premisa de la clase pasada. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué tipo de inhibición es esa? KM se está manteniendo. ¿Qué está pasando? Bmax está aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. ¿Y eso ocurre en qué tipo de inhibición? No competitiva. Muy bien, no competitiva. ¿Y qué ocurre en competitiva? Bmax se hace más grande o más chica. Se haría más grande, entonces la Bmax tendría que pasar por acá. Y Bmax, perdón, KM se hace más chica, o más grande. Y Bmax, ¿qué le pasaría a Bmax? Se mantiene. Entonces Bmax quedaría ahí y el KM se haría más grande. Eso ocurre en una inhibición competitiva. Entonces, esta es la idea que les estoy dando que puede venir en el examen. Una imagen donde ustedes me tienen que sacar la inhibición competitiva, que está creciendo el sustrato, está aumentando el sustrato, está disminuyendo Bmax, ¿qué pasa? Eso, por supuesto, que yo se lo puedo preguntar, no solamente que 1 sobre KM, 1 sobre Bmax, sino también se lo puedo llevar a valores de KM y Bmax nada más, porque ustedes al dándole la inversa pueden hallar el Bmax y KM, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es lo que hemos visto en la clase pasada, y ahí nos quedamos. Habíamos visto inhibición competitiva, no competitiva y acompetitiva. ¿Acompetitiva cuál sería? Si esta es competitiva, esta es no competitiva, acompetitiva sería esta. Entonces, ¿qué pasa en la acompetitiva? ¿Qué se hace más chiquito? 1 sobre Bmax. ¿Y qué se hace más chiquito? 1 sobre KM. Estamos diciendo que lo que se aleja de 0 es más chiquito. Lo que se acerca a 0, el 0 está acá, es más grande. Eso ya lo vimos en la clase. Entonces, un ejemplo de inhibidor competitivo es el ácido malónico para el caso de la enzima. Esta enzima hace posible unir el ácido succínico al FAT. ¿Durante qué? Durante el transporte de electrones. Entonces la enzima succinato deshidrogenasa, que es una de las enzimas que participa en el transporte de electrones. Esta enzima utiliza como sustrato el ácido succínico y el FAD como coenzimas. ¿Se acuerdan? El FAD y el NAD siempre actúan como coenzimas. Entonces eso genera el ácido fumárico y el FAD que está oxidado se reduce. Eso es durante el transporte de electrones. Pero ¿cómo quedaría bloqueado ese transporte? Ese transporte quedaría si estuviera como inhibidor competitivo el ácido malónico.
Este ácido malónico es un análogo estructural del ácido succínico, por lo tanto, entraría al centro activo de la enzima y bloquearía. Como ustedes ven acá, la estructura es parecida, succinato a malonato, y en este caso, por ser este inhibidor, la enzima no podría convertirlo en fumarato, como sucede normalmente. Otra inhibición competitiva es la que ocurre durante la síntesis del ácido fólico. El ácido fólico, para su síntesis, requiere de paraminobenzoico, al ácido paraminobenzoico. Este ácido es punto de partida para la síntesis de ácido fólico en bacterias. Pero ustedes saben que algunas afecciones bacterianas son tratadas justamente con las famosas sulfas. Y las sulfas tienen una estructura semejante al ácido paraminobenzoico, de tal manera que actuaría como inhibidor enzimático y no se produciría el ácido fólico. Y este ácido fólico es esencial para la división bacteriana. Por lo tanto, la sulfa lo que inhibe es a ese nivel. Bloquea la síntesis de ácido fólico, no hay reproducción bacteriana y por lo tanto minimiza justamente la afección causada por esta bacteria. Como ustedes ven, más de útil médico son las inhibiciones competitivas. Ahora, habíamos dicho que había inhibiciones competitivas, no competitivas y acompetitivas, y que estas últimas tenían más de un sustrato. Dentro de las enzimas que utilizan con dos o más sustratos, están un grupo de enzimas que en algunos casos forman un complejo ternario, como vemos acá. La enzima se une a un primer sustrato, la enzima se une al segundo sustrato y este complejo ternario va a liberar luego la enzima, el producto 1 y el producto 2. Entonces, el orden en que entra la enzima más el primer sustrato forma el complejo enzima-sustrato, no se desprende de él, se une al segundo sustrato, ese es el complejo ternario, sale la enzima y los productos. Un primer producto y otro segundo producto. Este tipo de enzimas, como ejemplo, podemos mencionar la glutatión transferasa, la 3-fosfoglicerido deshidrogenasa, la dihidrofolato remutasa y la N-polimerasa. Todas estas enzimas hacen esa reacción. Quiere decir que primero recibe un sustrato, luego enseguida sube el segundo sustrato, se une con ese formando el complejo ternario y luego recién salen los productos. Pero existe otro mecanismo que es el mecanismo ping-pong. Ejemplo de las enzimas que siguen este mecanismo son las aminotransferasas, que son enzimas que también requieren de dos sustratos. En este caso, no se va a formar el complejo ternario que vimos en el caso anterior. Acá la enzima se une a su sustrato 1 y cuando se une al sustrato 1, la enzima va a liberar su producto 1. Luego entrará el sustrato 2, la enzima se une al sustrato 2 y finalmente liberará un producto 2 y la enzima libre. Eso es lo que ocurre con las aminotransferasas. ¿Qué son las aminotransferasas? Son enzimas que trabajan siempre con un aminoácido y un cetoácido. El aminoácido, como ustedes ya saben, tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Y estas se llaman aminotransferasas. ¿A qué me suena eso? ¿Que transfieren qué cosa? Grupos amino. Entonces, las aminotransferasas lo que van a hacer es siempre actúan junto a un aminoácido y a un cetoácido. Entonces, ¿qué hacen? Entra el primer sustrato, le sacan el grupo amino, liberan el cetoácido que se ha generado al quitarle el grupo amino
Luego entra el cetoácido y a ese cetoácido le ponen el grupo amino que le quitaron al aminoácido anterior y forman un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. Estas son las enzimas llamadas aminotransferasas. A ese mecanismo se le llama mecanismo ping-pong. ¿Qué hacen las aminotransferasas? Como estamos viendo acá, conversión de aminoácidos y cetoácidos. Nosotros sabemos que por la dieta es indispensable que consumamos los aminoácidos esenciales, ¿no es cierto? Porque esos nuestro organismo no los va a poder producir, o si los produce en tan escasa concentración que no podría cubrir nuestros requerimientos en cuanto a aminoácidos esenciales. Por eso que se llaman esenciales, porque lo tenemos que conseguir con la dieta. Pero muchos de esos aminoácidos esenciales van a dar origen a otros aminoácidos. Tal es el caso de los azufrados. La metionina, por ejemplo, es uno de los aminoácidos azufrados. Esta metionina, a partir de metionina, se obtiene cisteína. Cisteína no es un aminoácido esencial, el esencial es la metionina. Si yo consumo metionina, voy a tener cisteína. ¿Y para qué me es importante la cisteína? La estructura de proteínas que han visto con el doctor Saldívar. Para formar los puentes de sulfuro. ¿Y qué hacen los puentes de sulfuro? Estabilizan la estructura terciaria de las proteínas. Entonces, así como vemos que a partir de la metionina se originan otros aminoácidos, así también por unas reacciones de transaminación se van a originar otros aminoácidos en nuestro organismo, que son importantes y sus concentraciones también son importantes para que continúe nuestro metabolismo. Y esas reacciones que van a hacer posible obtener los aminoácidos que me faltan de la dieta, porque de repente me dediqué solamente a comer los esenciales, pero mi cuerpo también necesita los no esenciales. Entonces, a partir de moléculas de esenciales y de otras moléculas y otras partes metabólicas, se deben originar los no esenciales y no los he consumido. Y una de las reacciones que me llevan a formar aminoácidos justamente es la transaminación. ¿Para qué? Para conseguir y tener el pool de aminoácidos necesarios para que mi organismo no se vea afectado. Entonces, ¿qué hacen las transaminasas? Ellas siempre trabajan con un aminoácido y un cetoácido. Y como antes me decía, este se llama mecanismo ping-pong, porque la transferasa primero se une al aminoácido. Y a este aminoácido le cinde su grupo amino. Libera esto, cuando ya lo libera, esto ya no es aminoácido, porque acaban de quitarle su grupo amino. Cuando le quitaron su grupo amino ya se convierte en cetoácido. Y acá ese sería el primer problema. Como ella tiene el grupo amino de acá que le he quitado, entonces entra su segundo sustrato, que es un cetoácido nuevo. A ese cetoácido nuevo, ¿qué le pone? Le pone el grupo amino y lo convierte en aminoácido. Finalmente ella ha liberado un cetoácido diferente y un aminoácido diferente. Que como ustedes ven, la flecha indica que va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y esto es de acuerdo a nuestras necesidades. Si ya cubrimos nuestras necesidades de este aminoácido, suponiendo ya se formó en estado 100, ahorita hay 101. Pues esto, ahora la aminotransferasa hace la ruta inversa. Le quita el grupo amino acá, se lo pone acá y convierte otra vez, renueva otra vez el mismo aminoácido que comenzó y el mismo cetoácido. Necesitamos nuevamente el proceso metabólico de este aminoácido otra vez. Y esta enzima es una enzima intracelular. Esta enzima intracelular es importantísima en el metabolismo, como lo indico acá, en el metabolismo especialmente de los aminoácidos. Y en la clínica también es importante porque determina si hay muerte celular a nivel del corazón o a nivel del hígado principalmente. Es una enzima marcadora, ya que van a hacer sus seminarios de marcadores. Esta sería una enzima marcadora, la aspartato aminotransferasa. Quiere decir que esta aminotransferasa trabaja con el aminoácido ácido aspartico o aspartato. Y la otra aminotransferasa, también conocida,
es la alanina aminotransferasa. Quiere decir, con el aminoácido que trabaja esta enzima es la alanina. Y ambas moléculas formadas por la acción enzimática y la enzima misma son marcadores de daño. Por ejemplo, la aspartato aminotransferasa, cuando se ve elevada en sangre, eso indica que ha habido muerte a nivel de las fibras musculares del corazón, cardíacas. Entonces, eso me indica. ¿Por qué? Esta enzima es intracelular, pero cuando hay muerte celular, entonces la membrana pierde permeabilidad y las enzimas salen. Al salir, ¿a dónde van a ir? Finalmente al torrente sanguíneo. Es por eso que los médicos indican, vaya a hacer tal análisis, tal otro análisis, y todo nos lo buscan en sangre. Porque si la célula se rompe, todo su contenido va a ir a parar a la sangre. Entonces, si encuentran que esta enzima está elevada, eso indica que pues ha habido muerte celular. Debemos tener, sí, porque ustedes saben que por apoptosis nuestras células van a ir muriendo y se van a ir dando recambios, pero vamos a tener una mínima concentración. Pero si esta se multiplica por 100, por 200, por 300 veces, quiere decir que la muerte celular fue muy expansiva, que fue gran cantidad de muerte celular y por eso esas concentraciones se elevaron. Así como esta marca dolencias cardíacas, esta marca dolencias hepáticas. Se intoxicó porque se tomó un exceso de fármaco, se quiso matar, qué sé yo. Entonces, como sabemos, vamos a buscarle sus transaminasas, que marcan si ha habido daño hepático, si lo que se consumió le dañó el hígado y ocasionó que haya muerte celular. Por eso se llaman marcadores. Bueno. Ahora, otro tema que vamos a tocar son las enzimas alostéricas. Nosotros hemos visto ya las enzimas que recibían un solo sustrato, las enzimas que hacían la curva de Michaelis-Menten, usando la hipérbola rectangular o usando la gráfica de las dobles recíprocas, cualquiera de las dos. Pues ahora vamos a estudiar un grupo de enzimas que son un tanto diferentes, que más obedecen a este tipo de inhibición. ¿Cómo se llama este tipo de inhibición? A competitiva, porque tienen más de un sustrato. Entonces, estas enzimas son proteínas que están constituidas por más de 2 protómeros, quiere decir más de 2 unidades. Y por lo tanto, en cada una de sus unidades, lo que van a tener es centros catalíticos y también tener centros reguladores. Y que su sustrato se va a unir a cada una de sus unidades por cooperatividad de unión con el sustrato. Y cuando lo hacen así, se llama homoalosterismo. Cuando la regulación de su actividad es dada por otras moléculas que no es solamente el sustrato, se llama heteroalosterismo. Entonces, vamos a hablar de algo diferente. Primero, tengo que entender que una proteína de estructura cuaternaria por lo menos puede tener mínimo 2 estructuras terciarias, ¿no es cierto? Subunidad 1, subunidad 2. Cada una tiene su estructura terciaria, pero hacen interacción ambas por todos los enlaces que ustedes ya aprendieron en la semana. ¿Qué enlaces? A ver. Enlaces puente disulfuro, ¿ya? Ese es, ¿qué más? Interacciones eléctricas, ¿qué más? Interacciones hidrofóbicas, ¿qué más? ¿Qué más? Fuerzas de Van der Waals, ¿se acuerdan? Puentes de hidrógeno.
todos estos enlaces van a hacer posible que se mantenga esta estructura cuaternaria. Y si esta estructura cuaternaria aún es enzima, entonces puede tener un centro para su sustrato, pero además puede tener un lugar, vamos a ponerle así, para su regulador. Como decíamos, hay veces solamente el sustrato regula, pero en otros casos, como las hetero, van a tener una molécula diferente que la va a regular. Entonces, ¿qué va a pasar con estas enzimas? Estas enzimas actúan un tanto diferente, ya que cada subunidad debe coger un sustrato. Entonces, se dice que estas enzimas, suponiendo que tienen 4 subunidades, están así y su sustrato está en espera de ingresar a su centro activo. No tienen tanta afinidad, no encaja tan fácilmente el sustrato. Por lo tanto, se dice que en esta forma ellas están en la forma tensa. En esa forma tensa, entonces el sustrato tiene que estar en abundancia, tienen que estar las condiciones y el sustrato presionar para lograr entrar. Pero una vez que logra entrar el primer sustrato, se modifica la proteína y eso hace que modifique la subunidad siguiente y el sustrato entre fácilmente. Al entrar fácilmente este segundo sustrato facilita para que entre el tercer sustrato y finalmente el cuarto sustrato. Entonces, por eso que se le dice que es por cooperatividad. Esta colabora para que este sustrato entre, esta colabora para que este sustrato entre y esta para que este sustrato entre. Finalmente, la enzima ya no está tensa, ahora está como ustedes la están viendo. Ahora la enzima está relajada porque ya se cargó con su sustrato. Este tipo de enzimas son las enzimas alostéricas. Entonces, por eso que ustedes ven ahí que yo indico que hay cooperatividad de unión con el sustrato. ¿Por qué? Porque estas tienen más de un sitio de unión al sustrato. Con el doctor Saldívar, según ustedes han visto, la unión de la hemoglobina al oxígeno, ¿sí? Se dice que no hay tanta afinidad muy fuerte, marcada la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Pero una vez que el oxígeno entra a la primera subunidad de hemoglobina, inmediatamente al segundo, al tercero y al cuarto. Y la hemoglobina está cargada de oxígeno. Entonces, se observó este tipo de enzimas y no se encontraba un ejemplo como para didáctico, digamos, para indicar cómo es que estas enzimas se unían a su sustrato. Y se les comparó con la hemoglobina. Entonces, si ustedes entendieron cómo la hemoglobina se va cargando de oxígeno, eso mismo es aplicable para las enzimas alostéricas. Aunque la hemoglobina, está claro decirles, no es una enzima, ¿sí? Pero el modelo se usa hasta ahora. Entonces, eso quiere decir que si este KM, suponiendo sea 8, quiere decir que ahí tiene que tener mucho sustrato, suponiendo 8 de sustrato para que entre. Este será más de 8 o menos de 8. Menos. Y este mucho menos. Y este muchísimo menos. Porque ya la enzima está modificada de tal manera que fácilmente capta su sustrato. Entonces, ¿a quién le fue difícil recibir el sustrato? A la primera subunidad. ¿Ya? Estas son las enzimas alostéricas y por eso que acá marca. Entra el primer sustrato, entra el sustrato, a la enzima tiene que entrar. A cada uno de sus subunidades de la enzima tendrán que ir los sustratos tantas subunidades como tengan, porque hay enzimas que tienen más de 4 subunidades. Entonces, el concepto de cooperatividad es justamente lo que les he dicho, que va a producirse un cambio del contacto que se va a transmitir a las subunidades vecinas, facilitando la interacción. Entonces, los modelos de unión es secuencial y concertado. Ejemplo más típico es la unión de la hemoglobina con el oxígeno y están ahí las enzimas alostéricas.
Estas enzimas alostéricas, por el mismo hecho de que no cuentan con un solo sustrato, no hacen una gráfica como la hemos visto hipérbola rectangular, sino hacen un sigmoide, una gráfica sigmoidal, ya que tienen varios sitios activos para la unión con el sustrato. La unión del sustrato es cooperativa. Entonces, por ejemplo, acá ven ustedes, suponiendo que este era 0 de sustrato, suponiendo que este sea 1 y este sea 2. En 1 de sustrato casi la enzima no ha habido actividad enzimática. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, cuesta para que esta primera subunidad coja el sustrato. Entonces, cuando ya tiene de 2 de sustrato, más o menos poniendo, entonces ya la enzima empieza a captar el sustrato. E inmediatamente se levanta la actividad, bruscamente. Ese levantamiento brusco no se vio en Michaelis-Menten, porque en la curva de Michaelis-Menten, más es para enzimas de un solo sustrato. ¿Ya? Por eso, ahora, esta es una curva sigmoidal, característica. Ahora, estas enzimas alostéricas, como antes lo indiqué, pueden tener moduladores o efectores positivos o negativos, los que regulan. Si este es un efector positivo, entonces fácilmente va a hacer que la enzima, que el sustrato encaje, y fácilmente va a favorecer que ese otro encaje. Pero ¿qué pasa si fuera inhibidor? Si fuera inhibidor, no entraría con facilidad el sustrato y por lo tanto se detendría. Entonces requeriría que haya mucho más sustrato para que recién ese centro activo se cargue. Entonces, esto es parte de lo que ocurre en las enzimas alostéricas. Se unen al sitio alostérico, que pueden estar en la misma subunidad del sitio activo o en las subunidades regulatorias. Si estuviera el regulador en el mismo lugar del centro activo, entonces como que el sustrato actúa como regulador también. Pero existe otro grupo que tiene un centro para su regulador. Ese regulador puede ser activador o puede ser inhibidor. Cualquiera de las dos.